Buenos días, compañeros de la Universidad del Bosque. Mi nombre es Julián Ospina. En este momento me encuentro con el señor Don Mario, un ingeniero eléctrico de la Universidad de Antioquia de mucha experiencia, quien está sacrificando tiempo de su trabajo, de su labor, para darnos esta entrevista. Listo, Don Mario, siguiendo aquí con la entrevista, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes de su juventud? Los eventos más relevantes, de más relevancia en su juventud. Bueno, a mí me tocó la época del 61, 63, donde se sabía comentaban, no sé, no me tocó, que la chusma se creó por allá en el Tolima, que había unos guerrilleros que... ¿Pero qué es la chusma? ¿O qué era la chusma? Que eran unos movimientos políticos que al último se volvieron como guerrilleros. Ya. Y entonces mucha gente le tenía el favor a un pavo armado o una cosa Claro. así, o ya empezaron a salir que las pescas milagrosas. Pablo Escobar en su tiempo empezó a conformar sus grupos. Muchos pelados desde la época se volvieron mulas de narcotráfico y empezaron a repartir. Y cuando le quedaban mal al patrón, el patrón los Sí. mandaban a pelar y todo eso. Mucha gente cayó en esas cosas. Ahora, la gente era más delicada con la parte de las drogas. No había tanto consumo de droga. En las casas, como eran varios hijos, el uno cuidaba al otro. No había pues así como combos que hay ahora. Ellos son dos personas en una sola casa y los dos o son atracadores se creía mucho en la parte religiosa. Era muy Gente muy devota. mucho respeto y muchas cosas así. Los negocios se hacían de palabras, no se hacían de escritura y eso, sino que se respetaba mucho la palabra, inclusive las servidumbres, la parte de los terrenos y las cosas así, se tiran de una parte a otra y no habían Injerencia de sí, uno y por el otro. se respetaba mucho la Bueno. mano. Sí, Don Mario, pues poniendo en contexto también a los compañeros, Don Mario vive acá en el municipio de Río Negro, un municipio de Antioquia. No había hecho esa introducción, pero entonces para ponerlos en contexto. También, Don Mario, para seguir con la entrevista ¿cómo era la situación económica del país en general? No digamos solamente esta región de Antioquia, sino del país. Bueno, Pues hablemos de eso entonces, Don Mario, que primero, ¿qué presidente estaba? a mí me tocó, Pero en ese me momento. acuerdo que estaba López Pumarejo, Ya. López y luego Pastrana, luego pues Vigilio Barco, luego sí, habían varios presidentes y cada uno, pues en la parte de la izquierda a derecha, no eran más que todo o el Partido Liberal o el Partido Conservador. Esto, Don Mario, entonces siguiendo con la entrevista, Don Mario, digamos, ¿qué era lo que se consideraba moderno en esa época? Lo moderno eran los cambios que había, que anteriormente los motores de los carros, los motores de los aviones eran de hélice y no eran de turbina como ahora. Ya empezó que el aeropuerto de Río Negro, que empezaron a llegar aviones ya grandes de pasajeros. El movimiento de turismo ya se varió aquí en Antioquia. ¿Cómo eran los celulares? ¿Se habían? Los celulares que primero llegaron acá fueron unos Paneloquia, decían, o Nokia, que eran Grandes. unos teléfonos, era más grande el teléfono que el cargador. Y los que tuvieran cuenta en los bancos y movieran plata bastante, les regalaban un teléfono celular y eso acabó con la telefonía fija. Hoy en día, pues por celular. Y entonces ya el teléfono ya está pasando. Anteriormente el que tuviera su teléfono, tuviera su televisor a color era un lujo. Sí. Y ahora el que no tenga un televisor en la casa está llevado.
el que no tenga su celular. Ya ahora el celular es lo primordial en el bolsillo de las Es personas. una herramienta de trabajo prácticamente. Mario, ¿cómo ha cambiado su percepción de la modernidad con el tiempo? Que las cosas más modernas se están volviendo más desechables. Anteriormente la gente cuidaba más las cosas. ¿Eran más finas? Sí, si un televisor estaba mal y lo llevaban al taller a reparar, era lo mejor que tenían, nunca ese es el mejor televisor que había. Y ahora el Y aguantaba muchas reparaciones, le cambiaban si era de tubos, si era de transistores. Y ahora no, el televisor se dañó por una tarjeta, esa tarjeta no consigue, echa el televisor a la basura. Es cierto. ¿Qué consejo le daría a las personas más jóvenes sobre cómo vivir una vida buena y significativa? A los jóvenes, a los más jóvenes. Lo que pasa es que la juventud ahora tiene un concepto muy distinto de lo que es las cosas, porque el que no lo ha vivido es porque no lo ha sentido, ¿sí me entiendes? Sí. Y entonces, anterior era más de romanticismo las cosas, un disco llegaba y salía y era más romántico. Ahora una canción, el reggaetón, no sé, creo que la percepción que tienen ahora los muchachos es muy distinta a la... Entonces como que en resumen es vivir más... El modernismo es bueno, pero está muy cambiadas las cosas. Y ahora es normal que se reúnan 4 o 5 pelados y empiecen a tomar y de pronto a tirarse algún porro, cualquier cosa. Es normal. El vicio. Bueno. En ese entonces había, claro, también sí, había la marihuana, pero era muy selecto, y la parte del que fumara marihuana lo hacía a escondidas, y ahora es muy diferente las cosas. No, Mario, ¿cómo era la situación económica del país en esa época, don Mario? Era dura, porque la mayoría pues había mucho trabajo informal. La mayoría de la gente trabajaba, o la señora de la casa, mientras el esposo trabajaba como conductor o como obrero de construcción, la esposa tenía que hacer arepas para vender y sostener la familia. Donde habían 4 o 5 hijos, y casi todo el hijo decían que el hijo venía con la arepa bajo el brazo, pero en realidad pues la gente se respetaba mucho entre la familia, y para todos había comida, y en el campo era bien la producción de alimentación y todo. No había tantas ventas como decir anteriormente, que ya los elementos de cocina y todo eso ya vienen casi todos de fábrica, sino que eran producidos en las mismas casas. Es decir, todos en el núcleo familiar trabajaban, es más, sí, los hijos siendo muy pequeños trabajaban. El hijo mayor que lograba trabajar ya empezaba a coger responsabilidad con los hermanos, y los sacaba adelante. Por lo regular, los que mejor llegaban a hacer eran los últimos 2 o 3 que ya se iban para la universidad en la ciudad. En Río Negro no había universidades, hasta que sacaron la Universidad Católica de Oriente, y ya mucha gente ya viajaba para Medellín, para la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, o para el ITN. Pero y la educación, la economía como tal, don Mario, en el país, digamos, éramos considerados un país rico, un país pobre. No, era un país que estaba acostumbrado a la crianza de la familia, y los resultados de eso era el que se ayudara, no había pereza. Sí, el trabajador desde que arrancaba era a trabajar y a sacar a la familia adelante. Gente que sacaba hasta 10 hijos y todos los sacaba estudiados. Esto, Mario. ¿Qué tipo de trabajos eran los más comunes en esa época? A ver, en esta parte del oriente antioqueño estaban las empresas de textiles. Sí. Y la mayoría
de las familias tenían uno o dos trabajadores trabajando en una sola empresa, o sea, ya sea en Fabricato, en Riotes, en Coltejer. Aquí hay muchas baterías Tudor, sí, cosas de cerámicas y cosas así. La cuestión económica, el salario era al mismo ritmo de ahora, lo que pasa es que pagaban menos, pero también se pero gastaba menos. la plata rendía más. Sí. Ahora pagan Era más, proporcional. sí, pero por lo regular era que el sistema se sostenía la familia. O sea que lo más común, digamos, acá en la región era trabajar el tema de la confección. Sí, de los textiles, por ejemplo, estaba... ¿Cómo era la agricultura, don Mario? La agricultura, También había gente. sí, había mucha gente de la agricultura, ya empezaron a salir las flores, Las flores, las las flores, cosas de las sí. flores, empezaron a exportar la cuestión, ya se creó aquí la zona franca y empezaron ya a exportar ya con la metida del aeropuerto de aquí de Río Negro ya empezó el movimiento más Bueno, don Mario. a moverse más las cosas. ¿Cómo era el nivel de vida de las personas en ese entonces? Digamos, don Mario, una persona trabajaba bien de lunes a viernes, tenía sus fines de semana libres, tenía un buen sueldo, tenía un nivel de vida acomodado, o digamos, había que trabajar mucho, don Mario, para tener acceso a su vivienda, a su casa, a su alimentación. Bueno, como eran casas donde las familias eran numerosas, los trabajos muchas veces en las empresas a usted le pagaban el día dominical al doble o al triple, Claro, como fuera, cosas extras que llaman. y la gente aprovechaba mucho eso de trabajar. La gente era muy trabajadora, hombre. Aquí en Río Negro había muchas zapaterías y Con muchos trabajos de oficios. y bueno, la gente tenía sus horas de esparcimiento. Por ejemplo, el día del zapatero era el lunes y el zapatero era feliz jugando su partido de fútbol y el jefe de donde compraban los zapatos o los dueños de las zapaterías eran muy acordes con llevarles una garrafa de aguardiente para ir jugando el partido y tomándose su aguardiente. Pero eso, lo de la zapatería en Río Negro terminó, eso ya las textileras También. se fueron acabando. sí, la intervención de la tecnología, don Mario, Ya acabó con eso, porque anteriormente los zapatos los hacían a mano. Mi bisabuelo y mi abuelo trabajaron en zapatería. Yo me acuerdo que en mi pueblo mucha gente de Aruba habían venía zapaterías. desde Aruba nomás aquí a Río Negro a comprar zapatos porque eran hechos a mano. Sí, son Mario. Mario, en el contexto de la economía, la política, en ese entonces habían partidos políticos. Sí, los habían, el Partido Liberal, el Partido Conservador y de pronto uno que otro partido como de un poco de izquierda, que eran los sindicatos y esas cuestiones así, pero se respetaban mucho, no había tanta polarización así que O sea, un partido Sí. respetaba la postura del otro. Sí, el otro. Ya los políticos empezaban a diferenciarse en cuestión de que el uno era conservador o liberal, pero se respetaban mucho las posiciones. Ahora ya no hay mucha polarización también con los partidos nuevos que han salido. En ese entonces, don Mario, era fácil conseguir empleo. Usted nos lo dijo anteriormente, era difícil. Era difícil. Y el que conseguía un empleo, la gente trabajaba más que todo en la parte, ¿cómo De diría? oficios, Sí, eran trabajos de carpintería, de lo que hablamos ahorita, de la zapatería, de las confecciones. construcción, pero los trabajos eran muy Anteriormente, como le digo, mi abuelo, él trabajó en la alcaldía de mi municipio y no tenía estudios, solamente era el bachillerato y él pudo trabajar en la alcaldía. Yo no sé él cómo lo hacía, o si era que el sistema no exigía
tener al menos un pregrado, una tecnología para acceder a Sí, los campos laborales. el que era tecnólogo ya cogían un puesto de supervisor o de mandamás en una empresa, pero En resumen, era difícil. era difícil conseguir trabajo. Don Mario, ahora la parte personal, don Mario, ¿cuáles son algunos recuerdos más felices de su juventud? ¿Qué recuerdas? ¿Qué le hizo De la feliz? juventud fue el primer viaje en avión, el conocer el mar, la primera vez que salí del país, que salí a Panamá. Don Mario, cuéntame esa experiencia de haber volado en avión. ¿Era fácil, era difícil, los tiquetes eran caros? Porque digamos hoy en día el hecho de viajar, digamos, de Medellín a Bogotá en unas ocasiones es más económico que incluso viajar en bus. Cuando yo empecé a trabajar, el primer trabajo que salí cuando salí de la universidad fue en los puentes de abordaje del aeropuerto José María Córdoba, y me tocaba la parte de hidráulico y la parte eléctrica y la parte electrónica de las puertas de abordaje y los ascensores. Y en ese tiempo era muy común ver una de las partes donde se vendían seguros, la gente comprando el seguro para viajar. Y ahora ya el seguro, nadie compra el seguro, sino que, y por ejemplo, si era un martes y martes 13 y salí por el puente 13 del aeropuerto, era el día que más se vendían los seguros, porque los aviones la gente le tenía el pavor a volar. Y era era como un, ¿cómo se dijera? Abuelo. Sí, no volar por primera vez en un avión era como una hazaña. Claro. Y ahora los pasajes y esos son más baratos que viajar en bus. Es más fácil acceder hoy en día es más fácil acceder al transporte aéreo. De hecho, el transporte aéreo, Mario, dicen las estadísticas, es el medio de transporte más seguro a nivel mundial. Sí, no, ya ahí pues, es muy difícil de que se caiga un avión o cualquier cosa así. ¿Qué lecciones de vida ha aprendido a lo largo de los años? De las muchas que la vida misma le ha enseñado. No llevar las cosas hacia un exceso de Confianza, ¿verdad? de confianza, de malgastar las cosas. Cierto. No dar la pata en cuestiones de negocios y cosas así, porque en este momento el que menos piensa es en tumbar a la gente. Sí. Hacer las cosas bien, don Mario. En realidad, pues es hacer las cosas bien. Ya hay más entes de control. Y ser muy respetables con los trabajos y las cosas, y entregar las cosas bien terminadas para no salir con problemas después. Listo, don Mario. Muchísimas gracias por este rato. Desde aquí, desde la parte donde usted labora en su casa, desde el taller, le damos los más sinceros agradecimientos por parte de los compañeros de la Universidad del Bosque, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.